La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en el sistema Suayed, y las alumnas Aurea Elizabeth Escalante Torres e Hilda Rosa Ramírez Olivares, alumnas del módulo 701 Psicología de Elección 2 del grupo 9751, bajo la tutoría de la maestra Maite Ortiz Romero, presentan el tema La observación directa y su aplicación dentro del proceso del análisis y descripción de puestos. La observación directa consiste en observar cómo se ejecutan las tareas y funciones de un puesto, donde el analista registra en un formato, una hoja de análisis de puesto, elementos claves de la ejecución de las funciones de este puesto. Antes de hablar de en qué escenarios es correcto o cuándo usar la observación directa, es necesario comentar un poco sobre las ventajas y desventajas de este método. En primer lugar, los datos son veraces. Son veraces porque el analista de puestos no tiene una relación con quien ocupa el puesto. El segundo punto importante a comentar es que no detiene las ejecuciones de puesto y se considera un método adecuado para las actividades rutinarias y sencillas. También es necesario recordar o comentar o tomar en cuenta que existe una concordancia entre la información que se obtiene y las preguntas que se realizan para formular el análisis de puestos. Como en todo, existen desventajas. Por ejemplo, no es adecuado para puestos que implican o que no están relacionados con actividades rutinarias o actividades físicas. Por otro lado, debemos mencionar que si el analista no tiene un contacto directo verbal con la persona que ocupa el puesto, los datos que se obtengan puede que tengan poca relevancia. Por último, se tiene que tomar en cuenta que es un método costoso porque implica observar por un periodo relativamente largo. Situaciones donde es útil y situaciones en donde no se recomienda su uso. Las situaciones donde es útil emplearlo es en puestos operativos con tareas manuales, como por ejemplo un obrero de una línea de ensamble. También están los puestos rutinarios donde las actividades que se te realizan pues son rutinarias, no hay variedad, no hay muchas variedades en las actividades dentro del puesto. Por ejemplo, una persona que se dedica a hacer la limpieza en una oficina, a lo mejor un auxiliar de contador o un asistente, ¿no? Y bueno, ¿en qué situaciones no se recomienda su uso? Puestos que no conllevan una actividad física observable, por ejemplo, un ingeniero, un asesor de un asesor de un proceso, por ejemplo, donde a lo mejor lo contrataron para o está contratado para hacer reingeniería de proceso o donde sea necesario pues una actividad intelectual importante, ¿no? Ese sería como por ejemplo un diseñador gráfico. También están los puestos que tienen actividades ocasionales que a lo mejor se presentan una vez al mes o en determinados casos. Por ejemplo, los contadores cuando tienen que entregar, hacer los impuestos, pues no es todo el tiempo, ¿no? Pero hay periodos en donde tienen que entregar información a Hacienda. Entonces, no siempre ocurre y hay variaciones. ¿Con qué técnica se puede complementar y cómo? Chavena te sugiere que se emplee la entrevista, pero comenta que se puede emplear métodos mixtos, donde se combinen diferentes métodos para complementar la información. Bueno, entonces se puede combinar la observación directa al ocupante y entrevista al ocupante, la observación directa al ocupante y entrevista a un puesto superior, la observación directa al ocupante y cuestionario al ocupante, la observación directa al ocupante y cuestionario al supervisor. Bueno, entonces a grandes rasgos se puede decir que se puede emplear la entrevista y el cuestionario para complementar la información, pero se pueden emplear otros métodos y estos métodos están en función de las necesidades y recursos
que cuente la organización. Bien, pues ya observamos, ya explicamos qué es la observación directa, ya explicamos en qué escenarios es útil, en cuáles no, sus ventajas y sus desventajas dentro del proceso de análisis y descripción de puestos y, por supuesto, las herramientas complementarias con las que se puede tener mejores resultados. A continuación explicaremos la herramienta de autoría propia que elaboramos mi compañera y yo en base a la información que hemos estado revisando, que hemos revisado desde el inicio, con respecto a los datos que se requieren recopilar dentro del análisis y descripción de puestos. De esta forma, dividimos nuestra guía para el análisis y descripción de puestos en 4 áreas. La primera, Vamos a trabajar sobre los datos generales. La segunda parte serán los requisitos del puesto. La tercera parte hablaremos sobre la descripción de las actividades. Y por último, la cuarta parte es en donde encontraremos quién elaboró, revisó y autorizó la información que se está plasmando en el respectivo documento. La presente guía fue realizada en base a la información que, de acuerdo a Chavenato y Grado, se debe de ver reflejada en el análisis y descripción de puestos. Dentro de la primera parte de nuestra guía vamos a encontrar el objetivo general de la misma, que será brindar una pauta a seguir para poder recopilar toda la información necesaria para realizar de manera exitosa la descripción de puestos. Posteriormente tenemos un pequeño parrafito en donde damos instrucciones generales a considerar para el uso de la guía y, por supuesto, las 4 partes que anteriormente mencionamos, de la que estará compuesta esta guía, junto con información general que podemos encontrar o que vamos a buscar recopilar en cada una de estas. De la misma forma, integramos una nota en la que especificamos que va a ser importante que en la primera y en la segunda parte de la guía considerar que es información que se puede obtener directamente del supervisor o del jefe a través de una entrevista, no requiere como tal un proceso de observación. Sin embargo, en la tercera parte sí se ha de realizar el proceso de observación directa, pero además será súper importante que esta información que vamos a recopilar en esta parte se revise y se valide con el supervisor y jefe de área. Pues bien, dentro de nuestra primera parte, en donde vamos a obtener los datos generales, vamos a obtener información acerca del nombre y la clave del puesto dentro de la empresa, el nivel en el que se encuentra dentro del organigrama y el área a la que pertenece. De esta misma forma, vamos a obtener el área y los puestos que lo supervisan y aquellos con los que va a tener contacto directo dentro de las actividades que se realicen, sea para recibir o enviar información. Adicional a esto, vamos a recopilar información más bien acerca de los turnos que se manejan, el horario que se maneja, el número de personas que labora en este puesto en específico, si existe el uso de máquinas y el número de máquinas dentro del área y, por supuesto, súper importante, el objetivo del puesto. Pasamos a la segunda parte. Dentro de esta parte, el objetivo será recopilar información acerca de los requisitos que requiere cubrir la persona para operar dentro del puesto que estamos analizando y las responsabilidades que adquiere, así como las condiciones del trabajo que se va a realizar. Así entonces encontramos los requisitos intelectuales, que será el nivel de estudios y la experiencia requerida, así como las habilidades y conocimientos que son indispensables para realizar las actividades en este puesto y aquellas habilidades y conocimientos que podrían ser esperados pero no indispensables. Pasamos al segundo apartado, en donde vamos a hablar de las responsabilidades adquiridas y en este caso vamos a preguntar si la persona de este puesto va a ser responsable del cuidado y funcionamiento de máquinas, si va a tener gente a su cargo y cuántas personas va a tener a su cargo,
así como si va a ser responsable de manejo de valores como alguna caja chica, fondos o documentos, y si la información que se va a manejar dentro de este puesto es confidencial. En el último apartado de esta sección vamos a tener las condiciones de trabajo. Al estar hablando que la observación directa dentro del análisis y descripción de puestos se recomienda dentro de áreas operativas o puestos en el que tienen actividades repetitivas, consideramos que va a ser importante considerar si para las actividades dentro del área se requiere equipo de protección personal y qué equipo de protección personal se requiere. Si hay algunas condiciones dentro del ambiente o área de trabajo que se han de cubrir, como cierta iluminación o alguna temperatura específica, así como si hay una exposición extendida a pantallas de algún tipo. De la misma manera, como estamos hablando de una guía general, pues agregamos un campo en el que se integren las condiciones que apliquen de acuerdo al puesto que se está evaluando. Pues bien, llegamos a la tercera parte de nuestra guía para realizar el análisis y descripción de puestos. Esta parte va a ser nuestro punto medular dentro de toda la guía de observación. El objetivo va a ser obtener de manera detallada, a través de la observación directa con entrevista al ocupante, la descripción de las actividades que se realizan dentro del puesto. Además, vamos a validar los requisitos físicos que se requieren para llevar a cabo las mismas. Hacemos una breve explicación de las tres partes o de las tres columnas que vamos a encontrar dentro de nuestra guía de observación, en el que vamos a plasmar nuestras entradas, proceso y salidas. ¿Qué queremos decir en esta parte? Bien, vamos a tomar el ejemplo de un puesto dentro de una agencia aduanal. Es el área de previos, el puesto es tramitador de previos y el objetivo de este tramitador de previos va a ser realizar la revisión física de la mercancía que llega al almacén fiscal para el proceso de importación. Pues bien, dentro de las entradas vamos a colocar toda aquella información que va a requerir el tramitador de previos para poder realizar las actividades correspondientes a su puesto. De esta manera, el tramitador de previos va a requerir tener el checklist y el número de guías para poder identificar primero la carga, es decir, la caja en la que llega el producto a revisar. Y el checklist va a ser aquel documento en el que van a desglosar uno por uno los ítems que se van a revisar dentro de este proceso. En la siguiente diapositiva explicamos el área de, las columnas de proceso y salidas. Bien, pues dentro de la columna de proceso va a ser la parte principal dentro de esta sección de nuestra guía de observación, en donde vamos a describir de la manera más detallada posible, de manera súper específica, el 1, 2, 3 de las actividades que se realizan dentro del puesto. Dentro del ejemplo que estamos trabajando, bien, la revisión física de la mercancía se va a realizar de esta manera. Se van a tener los documentos en mano y por lo tanto se va a proceder a validar que el número de guía en caja corresponde. Se va a abrir la caja, se va a sacar la mercancía en el área que corresponda y se va a proceder a revisar uno por uno de los ítems que marca dentro del checklist. Se va a validar el número de pieza, el número de ítem, el número de lote, el número de identificación, aquella clave número con el que haya sido reportado y con el que se debe de identificar, así como si cumple con los requisitos necesarios para continuar con el proceso. Se va a colocar que si encuentra discrepancia va a avisar al área correspondiente y si no encuentra discrepancia, bueno, va a firmar su checklist, va a cerrar su caja, va a sellar su caja con cinta especial, va a firmar su cinta y va a proceder a pedir que se coloque la mercancía en donde estaba originalmente dentro del almacén fiscal. De esta forma, el proceso vemos que es el 1, 2, 3, el ABC, paso por paso de cómo va a realizar la actividad.
del puesto específico. Y la salida en este caso va a ser el reporte de que toda la revisión física salió muy bien, no hubo ninguna discrepancia, o se van a reportar las discrepancias que se hayan encontrado. Esto va a pasar al área de importación. Aquí podemos observar entonces que esta parte nos va a permitir validar que aquella información que recibimos en un inicio, en nuestra primera y segunda parte, en las áreas con las que tiene comunicación, sean correctas o no sean correctas de manera detallada y que además el trabajador conozca esta información. En la sección final de esta tercera parte vamos a tener que llenar información respecto al esfuerzo, perdón, a los requisitos físicos que se requieren para realizar esta actividad. Siguiendo sobre el mismo ejemplo, vamos a poder observar si hay un esfuerzo físico o no. En este caso, si lo hay, pues hay que estar moviendo cajas y mercancía. Si se requiere un equipo especial, que en este caso es la cinta para el sello de las cajas, que también podríamos hablar que si están revisando material muy delicado, podría ser a lo mejor el uso de guantes para evitar marcas o para evitar ensuciar la mercancía. Asimismo, hemos de preguntarle en el momento en el que está realizando el previo si hay alguna meta, objetivo para cumplir con este proceso. Esto va a ser importante porque al momento, hablando tal vez en un proceso de observar las áreas de mejora dentro de los trabajadores para una posible capacitación, a lo mejor el que conozcan este tipo de indicadores es importante. Entonces, consideramos que es importante considerarlo dentro de del análisis y descripción de puestos y por eso lo incluimos dentro de la guía. De la misma manera, si estamos hablando de un área operativa de producción, bueno, si se requiere cumplir con algún número objetivo de piezas o productos a realizar. Y por supuesto, los objetivos de alguna forma generales que se han de cumplir dentro del proceso, que en este caso, en el ejemplo que hemos dado, pues hablamos de realizar de manera correcta la revisión física, validar que lo que se está diciendo que se recibió, si es lo que se recibió, y si no, entonces reportar estas discrepancias para que esto sea reportado directamente con el cliente. Y llegamos entonces a la última parte de nuestra guía para realizar el análisis y la descripción de puestos, la parte en la que vamos a tener los datos de elaboración, revisión y autorización de la realización de este proceso. Bien, fecha de elaboración, colocamos inicio y final. Pues porque como sabemos, el análisis y descripción de puestos es un proceso que va a llevar su tiempo, no es un proceso que se dé de un día para otro o sobre el mismo día, pues dependerá de la complejidad de las actividades que vamos a estar revisando. Así entonces vamos a poner una fecha de inicio y una fecha de final, además de que, por ejemplo, para las entrevistas, incluso para realizar la observación directa, vamos a requerir que nos confirmen alguna hora y algún día específico para poder acercarnos al área y al trabajador a realizar todo este proceso. Posteriormente, será muy importante colocar el nombre y la firma del analista, quien realizó el proceso de observación y de entrevistas, el nombre del supervisor y firma del supervisor del puesto, que será el responsable de la revisión de esta información, y por último, el nombre y firma del jefe del área, que va a ser como la autorización final, aquella validación que nos van a dar en el que nos dicen la información que te estás llevando es correcta y verás, puedes seguir con el siguiente paso, que sería el vaciado, si es que existiera esta parte de vaciado en algún formato o alguna base de datos específico, donde se va a tener a detalle la información del puesto que evaluamos. Entonces, como observamos, la guía es una guía general que podemos aplicar dentro de diferentes áreas, enfocado principalmente dentro de un área operativa. Y utilizando información de chavenato y grados
en el que nos indicaban todos estos requisitos y partes importantes que debe de contener e información que nosotros debemos de tener la capacidad de recopilar. De esta forma terminamos la presentación con el tema de la observación directa dentro del análisis y la descripción del puesto. Muchas gracias. Saludos.